Listo. Y le damos la bienvenida. Ay, acá está. A Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Sí. Es a quien saludamos en este momento. Y es que, fíjate Osvaldo, fíjate Daniel, que México, ¿cómo vamos en estas evaluaciones que viene realizando? Pues nos ofrece datos interesantes en torno a la economía nacional y creo que por lo menos lo que nos tiene que invitar pues es a tomar medidas de alerta. Yo creo que las autoridades lo tienen muy identificado para que esto no vaya a pasar a mayores. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que por lo pronto ya en los últimos meses la actividad económica mexicana ha retrocedido la actividad. ¿Esto qué nos puede traer consigo? Bueno, es lo que queremos preguntarle y por ello la invitación para que nos explique a quienes no conocemos mucho estos temas de la economía. A Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas. Hola, buenos días, José Ángel, Osvaldo, Daniel. Qué gusto acompañarles el día de hoy. Muchas gracias. A ver, pues, ¿qué tan grave es esto de que esté descendiendo la actividad económica de nuestro país? Pues mira, más que grave, yo lo que diría es todavía estamos en una dinámica de crecimiento. O sea, la verdad es que, como bien dices, hay que ponerle atención porque pues parecen datos lejanos de repente para la gente, pues pero no son cosas lejanas. O sea, si vemos la dinámica de crecimiento del año pasado, sorprendió a propios y extraños, siendo que al principio del año, pues todo el mundo esperábamos, vaya, el sistema financiero, los analistas, que no fuéramos a crecer pues más allá del 1,5%, y al final resulta que estamos cerrando el año con una estimación de crecimiento más cercana al 3.3, 3.4, dependiendo un poco a quién le preguntes, y todavía en espera de los datos revisados del INEGI. Entonces, lo que es relevante del indicador global de la actividad económica de noviembre es que en efecto hay una ralentización importante. Hay una caída respecto al mes previo en la actividad económica de 0.5%. Esto todavía no son señales de alarma. Vemos que vamos a tener un trimestre, insisto, que va a tener un crecimiento por debajo de lo que se había venido viendo a lo largo del año, pero bueno, realmente vamos a comparar que noviembre del año pasado tuvo una actividad económica del 2.7% en niveles positivos. Insisto, como vamos a cerrar el año en 3.3% de crecimiento, pues el que noviembre sea 2.7, pues nos pone una lupa porque quiere decir que el crecimiento es menor. Creo que lo más relevante de todo esto es que voltemos a ver dos rubros. El primero son las actividades primarias. Y es importante porque aunque solamente es menos del 4% de la actividad económica lo que está en las actividades primarias, que son todo el sector agrícola, todo el sector pecuario, pues la verdad es que es una contracción importante la que se muestra en el mes de noviembre, no solamente respecto al mes previo, respecto a octubre, sino también respecto a noviembre del año previo, con caídas por arriba del 6%, tanto en la comparación anual como en la comparación mensual. El resto de las actividades secundarias, digamos que cayeron un poquito respecto al mes de octubre, pero en la comparación anual respecto a noviembre del año pasado, todavía vemos como hay un buen dinamismo, no tan ágil como nos gustaría ver, porque obviamente con todo esto del nearshoring, digamos que la fiebre noticiosa de repente nos lleva a creer que bueno, ya la armamos, y sí, ciertamente es una economía cada vez más manufacturera la nuestra, pero lo que también hay que tomar en cuenta es que el sector secundario, uno, es 1/3 de la economía, y dos, está ahorita realmente dinámico, y esta ralentización es la que nos llama la atención por la construcción, no por las manufacturas. Las manufacturas van bien, no se han caído, pero no siguen siendo el motor de crecimiento de la actividad secundaria. Ahora, si hacemos una revisión tantito más a profundidad de la construcción, lo que vemos es que está todavía muy dinámica por la construcción de obras no residenciales. ¿Qué quiere decir no residencial? Bueno, pues desde, por supuesto, naves industriales, como refería yo hace un momentito, pues no es que el nearshoring esté en la imaginación, sí hay efectos reales en la economía, pero también en las megaobras, en los megaproyectos de esta administración, que bueno, están destinando una cantidad muy importante de dinero. Finalmente están las actividades terciarias, digamos, ahí entran todo el comercio y todos los servicios. Eso es casi 2/3 partes de la economía. Como pueden ver, las actividades terciarias pues van a una tasa del 3.2% en la comparación anual.
Entonces, ¿qué es lo que es motivo de alerta? Me voy a regresar a menos del 4% de la actividad económica, que son las actividades primarias, porque ahí hay que poner la lupa, porque eso es lo que nos afecta en el bolsillo a ustedes, a mí y a quienes nos hace favor de escuchar. Primero que nada, porque si notaron que el jitomate está carísimo, pues no solamente es en su tienda de la esquina, realmente el jitomate ha tenido un incremento anual del 54% en el indicador del INEGI que mide inflación en distintos productos. Otro de los rubros que ha estado muy elevado es la cebolla, el limón, vaya, hay muchos productos del campo que están viéndose realmente afectados. Entonces, aquí confluyen varias cosas porque hay que ver, digamos, el gran escenario. Primero que nada, tenemos una caída en las actividades, digamos, valor de las actividades agrícolas, sobre todo las agrícolas, no tanto las pecuarias. Punto número 2, es muy importante que revisemos qué está pasando con los productos del campo. Bueno, se están yendo al cielo los precios. Tenemos en frutas y verduras una inflación anual en la primera quincena de enero del 20%. Sí. Y eso, pues obviamente lo que te dice es, claro, estás produciendo menos, está siendo más caro. Bueno, ¿y qué está pasando para que esto ocurra? Bueno, pues vemos que hay una sequía excepcional, de categoría excepcional, en pues muchos estados del norte, en Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Sinaloa, donde se produce ahí más del 30% de la producción de jitomate, pero también en Guanajuato. Y en esos estados, pues obviamente todo lo que ahí se produzca a cielo abierto, no en invernaderos, pero también en invernaderos, porque el agua, si no hay agua, no hay, pues realmente va a estar presionando los precios hacia arriba. Entonces, como pueden ver, no es un efecto aislado, solamente ahorita de, pues ya va a pasar. Llevamos varios años con sequías cada vez más fuertes. Tenemos también sequía extrema en el centro y en occidente. Y en Michoacán también se produce alrededor del 10% del tomate, regresando al famosísimo jitomate como referente. Y la última reflexión es, bueno, ¿y esto cómo le afecta a la gente? Bueno, pues volteamos a ver el mercado laboral y resulta que con los datos del INEGI que nos publicó esta semana, vemos que en diciembre hay una contracción importante en la cantidad de personas que se emplean en el sector primario, justamente en el sector agrícola, ganadero, silvícola, la caza y la pesca, del 1%. Entonces, ya no solamente es que todas las personas estemos pagando cada vez más caros los productos del campo, sino es que también el valor de la producción pues está cayendo porque estamos produciendo menos, pero esto está afectando también en la cantidad de gente que ahí trabaja. Entonces, creo que es un granito de, brillante, de mucha importancia, la que hay que ponerle justamente a este tema de la caída de la producción en el sector agrícola. Así es. Sí. Osvaldo. Daniel, ¿algún que...? Bueno, es que yo lo encontré ahorita, me preocupa el tema de la sequía, por ejemplo, cuáles son las políticas públicas en cuanto al cambio climático, más allá de en los periodos de adaptación. Por ejemplo, ahorita en México, Ciudad de México, celebraban que se estuvieran floreciendo las jacarandas en enero, ¿no? Lo cual es un síntoma de que el cambio climático está rompiendo ciclos de producción. 1, 2, el control del crimen organizado en algunas zonas. Ellos imponen que se siembren determinados productos que son los que más le convienen a los intereses. Y 3, los intereses de Estados Unidos en cuanto a al comercio que tenemos con ellos, ¿no? Porque ahorita me acordé del caso específico del tomate, de cómo hay acá en México cadenas de producción específicas para Estados Unidos y no para el mercado local. Entonces, ¿cómo dependen las variables? Es un tema complejísimo, es un tema buenísimo. Y los indicadores, pues darle seguimiento de esa forma tan puntual, la verdad es que sí es urgente y necesario. Claro. No, y esto que estás comentando, Daniel, me parece, perdón, muy importante. El tema de que no hay políticas públicas de cambio climático se traduce justamente en una falta de atención en la agenda pública, en la discusión. Hablamos de todo menos de cambio climático. Y por supuesto, si lo que está ahorita en boga es tema electoral, pues muy difícilmente van a querer hablar de las malas noticias adicionales a las que son muy evidentes, pero creo que es muy evidente también que ya no solamente en el centro del país nos estamos quedando con cortes de agua, hay regiones completas en el país que no tienen agua, pero también hay regiones completas en el mundo que se están quedando sin agua. Entonces, creo que sin duda es como el gran tema que no hemos querido abordar, pero es cuando el futuro nos alcanza, el momento es ahora, porque pues sí, hay un periodo de transición y no solo no vamos a alcanzar los objetivos y los compromisos que se hicieron de la Agenda 2030
ni de la descarbonización según el Acuerdo de París, sino que realmente ni siquiera nos está importando. Entonces creo que tienes toda la razón, que el cambio climático pues, no puede ser solamente un anexo transversal en el presupuesto, no, tiene que haber acciones precisas desde Conagua hasta Pemex, donde seguimos invirtiendo únicamente en energías fósiles y no en energías renovables. Estamos invirtiendo en refinar, cuando ahí Pemex pierde mucho dinero en vez de explorar. Se está impidiendo la inversión privada en todo el segmento energético por esta concepción de la soberanía energética muy arcaica, muy del siglo XX, y sin duda el crimen organizado es uno de los grandes responsables sobre qué se comercia respecto y por supuesto que se produce, ¿no? Pero a diferencia, por ejemplo, del aguacate, que tienes toda la razón, que las dinámicas es mandar el aguacate al mercado norteamericano, digamos, arriba de la frontera México-Estados Unidos, porque ahí se paga en dólares, pues lo cierto es que en el caso del tomate, pues también estamos hablando de una provisión del mercado nacional, y por eso, si tú te vas a dar una vuelta a cualquier mercado, a cualquier supermercado, el precio es absolutamente sorprendente. Vaya, habíamos tenido ya la crisis limonera el año pasado, bueno, esa también tenía mucho que ver con el crimen organizado, y sin duda todos estos elementos van interconectándose, y pues nos van dejando por un lado con esta sensación de que pues sí no hay estado, pero por otro lado es comida, al final del día es comida, y lo que estamos viendo es los índices inflacionarios de los alimentos preparados se mantienen altos, pues porque obviamente los insumos también se encarecen, sí, pero claro, pues hay otra parte donde pues pareciera que no le importa, ¿no? Exacto. Sí. El precio promedio del... Sí, el precio promedio del jitomate nada entre los 45 y 55 pesos esta semana. Entonces, pues hombre, ya llega hasta 70 en algunas partes, Osvaldo. Sí, sí. O sea, digo, yo a ti te consta que yo andaba en el mercado el lunes, entonces, sí, pero ahí me hubieras comprado unos cuantos kilos. No, pues yo lo encontré. Cuando lo veo barato. Exacto. Yo lo encontré a 50, ¿no? Pero es materia prima, o sea, básicamente para la cocina mexicana, para cualquier platillo, claro, el jitomate. Entonces la gente empieza, imagínate lo que sufrimos los tapatíos con las tortas ahogadas, o sea, es el jitomate, el cebolla, el limón, no, pues, o sea, es un grave riesgo a nuestra gastronomía. Claro. Oye, Sofía, perdón, en un par de minutos, estamos hablando justamente ya de cómo la actividad económica tiene este ligero descenso, vaya, pero la parte que tendría que sí preocuparnos, tal vez en lo económico, y así brevemente te lo cuestionaría, pues es el endeudamiento del gobierno federal, que a la postre va a traer su impacto y creo que sí nos va a meter en problemitas, ¿no? Ay, este es uno de los grandes temas que también es complicado. Vámonos por partes, en 2 minutos te cuento de los 9 billones, con P, 9 billones de pesos que nos va a costar el gasto este año, según lo programado, pueden salir cosas mal y de repente que chuchita la bolsearon, pero por lo pronto los 9 billones de pesos que se supone que nos vamos a gastar este año, 1.9 billones de pesos, o sea, es más del 20%, como 22%, va a ser deuda. Eso es un problema, claro, porque a nadie le gusta endeudarse, pero el problema también radica en que no es un problema suficientemente grande todavía como para que empiece a hacer grandes alertas. Entonces, no creo que eso vaya a ser un tema de las calificadoras respecto a la deuda de México en este año. No va a modificar grandemente el porcentaje de deuda sobre PIB. Lo que sí está pasando es que obviamente tú haces compromisos de gasto, ¿no? Así como cuando le empiezas a dar una lana a los hijos, pero luego también a la sobrina, porque los papás no pueden y le estás ayudando, y luego le das una lana a tu hermana. Cuando tú dejas de darles esa lana a estas personas, pues obviamente van a respingar. Bueno, cuando tenemos derechos consagrados en la Constitución a distintas cosas como la pensión de adultos mayores, y ojo, no estoy en contra de la pensión, estoy en contra de que nos comprometamos a pagar cosas que no sabemos cómo vamos a pagar, de dónde va a salir la lana, porque entre otras cosas, pues estamos por debajo del programa en recaudación, estamos fiscal, digamos, impuestos, sobre todo el IVA, estamos con una muy mala gestión de la redistribución de la riqueza en términos fiscales, es decir, cobramos dinero y la misma desigualdad social que hay antes de cobrar impuestos la hay después de que el gobierno se supone que redistribuye el dinero porque no se está gastando
en mejores servicios para la población más vulnerable. Tenemos muchos rubros donde habría que empezar a revisar, incluso antes de subir o modificar las tasas. Hay que revisar la arquitectura fiscal, pero esa discusión tampoco la estamos teniendo. Entonces, ahorita este año creo que podemos estar tranquilos, que no es, o sea, es mala noticia que nos endeudemos porque estamos prometiendo dinero hacia futuro. El problema va a ser, pues, a partir del 25, que llega una nueva administración con un montón de presiones, como decíamos, cambio climático, sequía, crimen organizado desbordado, una falta de Estado de Derecho, bueno, y además un vecino del norte que posiblemente pueda ser adverso, digamos, a México en muchos sentidos. Bueno, pues ahora sí que esperemos que haya un plan para modificar justamente la hacienda pública y ver, insisto, no solo cómo recaudamos más, cobrando más impuestos, porque si no amplías la base gravable, si no modificas a quién le cobras, si no haces efectivas las tasas, pues realmente no estás cambiando nada. Entonces, creo que ahí el asterisco está puesto en cómo vamos a pagar lo que nos estamos comprometiendo a pagar en el futuro, porque pues dinero hoy es una deuda mañana, ¿no? Claro. Dice Sofía, a nadie le gusta deber mientras no sea tu dinero, ¿verdad? Pero porque como eres gobierno, pues entonces ahí sí se puede deber. Ay, sí, no, qué cosa. De acuerdísimo. Cierto. Pues pero Sofía. Bueno, al final la resaca es de todos. Claro, Perdón, exacto. No, claro. La resaca es de todos, bien lo dices. Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Agradecidísimos por esta charla para el público de El Timbre y pues seguiremos, por supuesto, muy atentos a lo que suceda con nuestra economía y dándoles lata. Pues muy agradecida que nos hayan invitado en esta ocasión. Esperemos que no sea la última y un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Abrazo de regreso, muy amable. Gracias.